Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hay una cierta falsa percepción, sobre todo en los ámbitos informáticos más técnicos de la programación, la cual dice que los libros, en particular los libros técnicos, no son muy útiles. En cambio, debería más que nada una persona aprender en base a la documentación o en base a navegar por internet buscando ejemplos y ese tipo de cuestiones. O videotutoriales. Pero los libros como tal, no, algunos los ven como si fuesen ciertos aparatos obsoletos, ¿no? Por así decirlo. Esta cuestión tiene bastante inconvenientes porque una de las cosas que proporcionan los libros y que otro tipo de material no lo proporciona es primero la profundidad, pero también el orden en el cual uno aprende sobre un tema. Y la palabra orden es muy importante, porque al final cuando uno va aprendiendo conocimiento, el orden de las cosas es fundamental. Por eso que muchos libros técnicos en las primeras páginas hablan de los prerequisitos antes de comenzar a leer el libro como tal. Y eso es porque el autor del libro asume que el lector debe saber ciertas cuestiones. Entonces, el libro como tal te entrega el conocimiento de manera sistémica, en base a un orden. En internet uno puede encontrar material sobre algún tema muy particular, muy específico, y ahí puedes encontrar código, ejemplos, videotutoriales, lo cual está muy bien. Pero ya cuando quieres profundizar en un área mucho más, esa búsqueda, ese orden, tienes que hacerlo por ti mismo o tener a alguien que te pueda guiar. Y los libros, hasta el día de hoy, y creo que eso va a seguir pasando al menos por mucho tiempo más, independientemente que el libro papel disminuya sus ventas, el libro, ya sea digital o en cualquier otro formato, va a seguir manteniéndose por esto mismo. Porque el libro representa el conocimiento con mayor profundidad, y es un conocimiento con mayor profundidad debido a que el autor puede crear un orden, puede crear su propio mundo en ese libro y puede ahondar en mucho más detalle. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen los videotutoriales o los youtubers de programación es que ellos no se adentran en temas muy complejos. Y no se adentran en temas muy complejos porque generalmente esos temas no generan visitas. Y en general, no diría que todos, pero en general, los que están involucrados en esos temas de youtuber es como un trabajo. Entonces, al final las visitas es una manera de ganarse la vida. Por tanto, si ellos generan más recursos en base a colocar el top 5 o esto es lo que tienes que saber o estos son los errores que no debes cometer o ese tipo de títulos en sus videos que generan muchas visitas, claro, lo van a seguir haciendo, ¿no? Pero los libros de informática en particular son muy útiles hasta el día de hoy. Alguien otro día, no hace mucho tiempo, en Quora mencionaba y criticaba al autor de la pregunta que mencionaba sobre qué libro
me puedes recomendar para programación o para aprender a programar? Y alguien decía que no, que daba a entender que los libros eran simplemente un tema para novatos, para aprendices, ¿no? Yo lo vi realmente que era una respuesta totalmente equivocada, porque asume o presupone que los libros son solamente para gente que no sabe nada sobre un tema. Como que el libro es simplemente para alguien que no sabe. Pero tú ya cuando eres senior, o tienes 10, 20, 30 años de experiencia, tú ya no deberías leer libros. Es una visión muy equivocada, muy sesgada y muy acotada, ¿eh? Por lo siguiente, porque cuando uno ve la industria de los libros técnicos, uno puede encontrar fácilmente editoriales que tocan temas avanzados, que son escritos por especialistas en un área. Libros que se asume a priori que van a tener pocas ventas, por ejemplo Springer, estos libros que uno busca, que generalmente son escritos por especialistas en un campo científico. No sé, por ejemplo, un libro de Graph Neural Network, ¿no? La red neuronal es basada en grafos, ¿no? O algún tema muy específico. Hay libros ahí de 300, 400 páginas y son muy avanzados. Entonces no es un libro para novatos ni para principiantes. Y es un libro que se puede catalogar como un libro de informática porque hay mucho código, pero también hay teoría generalmente. La teoría no se renuncia a la teoría generalmente en esa editorial. Pero hay otras que son libros técnicos que no tienen tanta teoría, pero el código que se presenta ahí es mucho más sofisticado, ¿no? Son técnicas más avanzadas. Por ejemplo, se me viene a la mente, lo tengo aquí a la vista, el Elements of Programming de Stefanov y Matt Jones. Ese libro, uno de los grandes libros de programación, probablemente uno de los más grandes del siglo XXI, yo creo. Sí, probablemente. Un libro breve, de 200 páginas de tener aproximadamente. Stefanov fue el creador de la STL, ¿no? De C++ o C++. Un personaje muy importante. Y junto con Matt Jones escribieron este libro que se llama Elementos de la programación, traducido al español. Y es un libro muy filosófico, aunque yo creo que no ocupa la palabra filosofía en ninguna parte del libro. Pero es un libro que parte definiendo los conceptos de categoría, entidad, de objeto de manera muy profunda. Eso me llamó mucha atención. Yo creo que desde ahí me surgió la inquietud de averiguar un poco sobre la filosofía y la conexión con la informática. A pesar de que no es un libro para nada de filosofía en informática, pero así uno se da cuenta cómo un libro te das una cierta, te prende la ampolleta, ¿no? Y en base a ese libro, después derivé a otros que tienen que ver con la filosofía de la informática. Pero ese libro de Stefanov fue fundamental. Es un libro que, de hecho, en la contraportada aparece el creador de C++, Bjarne Stroustrup, no sé cómo se pronuncia correctamente, bastante complicado su apellido. Y él mencionaba que en este libro de Stefanov y Matt Jones es donde los mejores códigos, los códigos más hermosos, ocupa la palabra hermoso, ha visto en un libro. Y de hecho son códigos muy, muy elegantes. Así que los que están interesados en estilo imperativo y en particular a lo que es C++, le puede interesar ese libro. Es muy, muy bueno y es un libro avanzado, bastante avanzado, ¿no? Cada página es un reto. No porque esté mal escrito, sino que porque el tema que trata es muy, muy interesante y también muy sofisticado, ¿no? Ya hay una conexión ahí con la matemática muy directa. Así que ese opinión, de argumento de que los libros informáticos para aprender a programar o en general libros técnicos son para novatos es falsa. Pues las personas que lo dicen no conocen que existen otro tipo de editoriales para libros más avanzados. Ahora bien, ¿por qué un libro y no buscar quizás aprender a través de videotutoriales? Bueno, hay videotutoriales, hay canales que tocan temas un poco más avanzados, pero en general no, por lo que había dicho antes, no tienden a no prosperar, ¿no? Porque no genera muchas visitas.
Y un libro, la parte escrita, el escribir, es muy difícil de reemplazar, porque ahí tú puedes exponer de manera detallada, sobre todo cuando tocas temas teóricos, definirlos, explicarlos con detalle, cosa que en un video no es tan fácil de lograr. Yo creo que los videos son muy buenos cuando tú quieres mostrar a veces ejemplos prácticos de escribir código, por ejemplo, explicar alguna técnica en particular. Pero ya explicar conceptos, cosas mucho más sofisticadas, se vuelve más difícil, ¿no? Es más difícil, es como tratar de explicar filosofía, ¿no? Alguna área filosófica en un video tutorial. Claro, tú puedes entenderlo de manera muy sucinta, ¿no? Si el autor del video hace un trabajo bueno en edición, te puede entregar una idea del tema. Pero para entenderlo en profundidad, tú vas a tener que ir al texto del autor, ¿no? Del filósofo, para poder entenderlo. Y eso, claro, es como requiere bastante trabajo, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro de George Moore, Ética, y era muy interesante porque uno que escribe muy bien, fue un autor a principios del siglo XX, de la misma generación de Bertrand Russell, los dos británicos, filósofos británicos. Y ese libro, la manera de escribir es muy interesante, cómo explica, cómo va desarrollando su argumento de manera lógica, muy racional, muy analítica. Y claro, explicar eso en video es muy complejo, ¿no? O sea, muy difícil, incluso aunque fuese el mismo autor, ¿no? Porque tú en el texto te puedes ir a mucho más detalle, ¿no? O sea, la palabra escrita es fundamental para aprender temas más sofisticados. Yo creo que eso, cualquier persona que le gusta leer y en particular leer libros técnicos, se ha percatado de aquello, ¿no? Entonces, para cerrar este episodio, el mensaje que me gustaría dar es que los libros son importantes, lo van a seguir siendo, y no tienen que abandonarlos, pues es ahí donde uno generalmente aprende temas más sofisticados, ya que el autor hace ya el trabajo previo de ordenar el contenido con un orden lógico, ¿no? Claro, ahí uno tiene que ya preocuparse de buscar un buen libro, ¿no? No todos los libros son buenos, pero en internet uno puede más o menos filtrar y buscar información sobre un libro y darse cuenta si es bueno o no. Y ante la duda, preguntar. Hay que aprovechar las redes sociales para crear ese tipo de lazo. Puedes preguntarle a cualquier persona o preguntarme a mí, enviarme un email. Yo quizá hay alguna área que no conozco, pero puedo darle mi opinión. Sin haber leído el libro, puedo más o menos ya intuir si el libro o el autor es bueno o no. Así que también estoy abierto a cualquier tipo de consulta. Entre paréntesis, me gustaría comentar que hace poco creé un repositorio en GitHub donde voy subiendo a diario las lecturas que voy haciendo con una breve nota, una breve reseña de lo que me pareció. Son lecturas de todo tipo, no solo de informática, también de literatura y de cualquier otra cuestión que me parece interesante añadir. Es como una bitácora personal, pero que la dejé pública por si alguien está interesado en leer alguna cuestión o simple curiosidad para ver más o menos en qué estoy. Así que por ahí pueden encontrar material, porque ya el material que añado a ese repositorio está filtrado por mí previamente. Entonces ya más o menos la persona que lo lee puede inferir ya que ese material tiene una cierta calidad. Así que los invito, voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast. Este episodio simplemente fue una breve reflexión sobre los libros, es una defensa sobre los libros, y que los libros técnicos son importantes y que no crean que los libros simplemente son para novatos o para principiantes. Hay libros para todos los niveles, y los libros avanzados siguen siendo una fuente riquísima para poder alcanzar niveles de excelencia mucho mayores. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.